Ok, lector psíquico. Correcto. ¿Qué significa esto? Alguien por lo menos no me ha venido a decir, te equivocaste. O sea, he preguntado o he tratado de conectar con las energías de Nicolás Maduro, de mis amigos cercanos que han visto cómo tengo ataques psíquicos, ¿no? Ataques energéticos. Entonces lo que sí veo mucho, aparte de espíritus, etcétera, veo a demonios rondando los lugares. Atiendo a una persona que me pregunta en dónde está su papá, porque lo habían privado de su libertad hace 4 años. Por ejemplo, cuando se desató la guerra de Israel-Palestina, ahí sí me tocó ir. Y me tocó decirles a todas las personas que habían fallecido, porque cuando los demonios llegaban, ella ya no estaba. Intentar contactar con entidades del más allá, pudiéramos llamarlo. Esto es complicado, cualquier persona puede hacerlo. Paye Rogers, un placer saludarte. Nos dimos a la tarea de buscar a los mejores creadores y expertos en lo paranormal y él es uno de ellos. Paye Rogers, un placer saludarte. Muchísimas gracias, Alain. Un placer aquí también estar contigo. Paye, tenía el gusto de conocerte personalmente hace un par de semanas en una actividad que hubo con FEPO, pero además estos videos, estas colaboraciones, lo que estás haciendo tú, es bastante interesante. Me gustaría que tú te presentaras. Hay cosas que me gustaría resaltar, pero si te pregunto quién es Paye, ¿qué me contestarías? Bueno, contestaría que soy un ser humano igual que tú y que mi nombre real es Iván Tirado Rogers. Soy norteño de la frontera norte de este país y justamente me dedico a temas de elaborar contenido, a difundir información, a divulgar todo lo que sea relacionado al crecimiento personal de las personas. Vaya en temas tal vez espirituales, en temas paranormales, me encanta el fenómeno no humano. En mi historia de vida, pudiera decirte en este momento que tengo muchas ramas y en donde se desprende la actividad que estoy haciendo todos los días. Me gusta utilizar la parte de la política, pero también entendiendo la parte política desde una parte espiritual. Me gusta utilizar la parte espiritual, pero también que sirva de algo de provecho para las demás personas. Entonces, una cosa siempre digo es la cara que se muestra dentro de las redes sociales. Entonces ahí trato de proyectar una imagen que esté relacionada a lo que estoy buscando divulgar o pues simplemente esparcir dentro de las personas, pero soy un ser humano, hermano, igual que tú, con muchas ganas de salir adelante y con muchas ganas de ayudar a las personas en este camino. Paye, quiero resaltar algo porque justo la vez que me tocó conocerte en esta actividad, tienes una empatía muy diferente con la gente. Veía cómo la gente se te acercaba, de repente te veía platicando con alguien, pero de repente volteaba y ese alguien ya estaba llorando, te preguntaban cosas. ¿Esto cómo lo trabajas o cómo es esa conexión? Ok, mira, a mí siempre me han gustado tratar y ver qué puedo aprender de las personas. Y para mí la principal maestría que he adquirido en mi experiencia ha sido tratar con nuevas personas, socializar, abrirme. Soy una persona que no oculto realmente algo, no oculto una parte que me avergüence de mí mismo, simplemente soy quien soy. Entonces en este camino yo he notado, porque he tenido toda una transformación, no siempre he sido la persona que soy hoy. Antes, en lugar de que se me acercara a las personas, yo alejaba a las personas con actitudes, con formas que tenía, por las heridas que no había trabajado, por los contextos que yo tenía en mi casa, por contextos familiares. Entonces empecé a notar que en mi cambio interno, empezaba a acercar magnéticamente a todo lo positivo de este mundo. Entonces, ahora que ya me dedico a esto, porque una parte de todas las ramas multifacéticas que hago es atender a las personas en términos
términos energéticos y utilizo diferentes herramientas para eso, ya sea el tarot, el péndulo, astrología, temas relacionados a numerología. Entonces, temas muy personales de lo que yo recibo, lo que escucho, veo, siento. Entonces, en este camino ya he ayudado a miles de personas en ese aspecto. Entonces, cuando nos encontramos en ese evento que fue allá con Fepo, el host del podcast Paranormal, entonces pues me invitan sin saber yo exactamente cuál era la dinámica. Yo no sabía que las personas me iban a conocer ahí. Yo iba nomás a tomarme unas cervecitas, a platicar un rato, a ver a quién veía, pero me encontré con esa sorpresa en que muchas personas se me empezaron a acercar. Entonces me dio mucho gusto eso, porque justo por eso estoy haciendo todo esto, para que las personas no nos pongan a los creadores de contenido o a personas como yo en este caso, que estoy proyectando estarme preparando constantemente para hablar sobre ciertos temas, para ayudar a las personas en ciertos temas. En realidad, por eso al inicio que tú me preguntas es, pues soy un humano igual que tú, pero tengo un grado tal vez de empatía muy grande, en donde si una persona está llorando por algo que le duele, seguramente yo también pudiera llorar, y te digo, no escondo cosas de mí. Entonces, para mí lo más importante en propósito, en misión de lo que yo vengo a hacer es conectar con la gente y ayudar a la gente. Y hay veces que a una persona no necesita más que un abrazo, no necesita más que una palabra bonita, que lo escuches. Entonces es lo que han encontrado en mí, y lo que me encanta experimentar con la gente cuando se me acercan es los brazos están abiertos para recibirte y para darnos recíprocamente todo lo positivo que se pueda dar. Ok, lector psíquico. Correcto. ¿Qué significa esto? Mira, justo ese concepto yo me lo pongo a mí mismo, porque cuando estamos en las redes sociales tenemos que desarrollar un personaje para poder proyectar lo que queremos proyectar. Entonces, antes de yo saber qué iba a proyectar, pues decía, bueno, tengo que definirme de alguna manera para que las personas humanamente sepan qué soy, a qué me dedico, y que sea más sencillo el entender por qué una persona vendría conmigo, ¿no? Entonces surge el lector psíquico porque desde que estoy muy pequeño, que es algo que no sucede a todas las personas, accedo a información que no es precisamente de esta realidad, en temas de imágenes o que veía cosas en mi habitación, en mi casa, temas muy oscuros que si quieres ahorita te platico brevemente, pero respondiéndote a tu pregunta, empecé a entender que puedo percibir cosas de las personas y que puedo utilizar herramientas esotéricas, ocultistas, para que me permitan sostener más información. Son un apoyo para mí. En este caso, pues aquí tengo mi tarot, que es la herramienta que más utilizo para sostener información inmediata. Entonces alguien llega conmigo y yo he especializado mucho de lo que actualmente estoy haciendo. Me he enfocado en temas de brujería y en temas de demonología. A mí me interesa mucho entender a los demonios, qué son estas entidades, si son arcontes, si hay una relación con los seres alienígenas, si las brujerías provocan aperturas de portales para que un demonio entre a tu vida, si las brujerías se heredan, qué es la alta magia, qué es la magia vudú, qué es la magia enterrada. Entonces todas esas escalas de información es algo que a mí me gusta estudiar. Entonces, entendiendo, yo empecé a ver que, por ejemplo, en Latinoamérica es muy usual el tema de la brujería. Y tú, por ejemplo, aquí en Ciudad de México vas a un mercado que es el Mercado Sonora. Hay toda una sección gigantesca de brujería. Hay animales, que por cierto, eso estoy totalmente en contra de los animales que ahí venden, pero hay muchas cosas de que polvo de rata blanca para no sé qué de brujería, ¿no? O incienso con sangre de sapo, ¿no? Entonces puedes encontrar muchas cosas para diferentes fines, y mi trabajo como lector psíquico es ayudarte de muchas maneras. Yo no necesito realmente que alguien me pregunte por qué viene conmigo para yo saber por qué estoy con esa persona. Entonces viene una persona conmigo, me buscan para temas muy serios, o sea, entre ellos brujería, demonología, personas desaparecidas para ver si están vivas, si no están vivas, veo si puedo acceder a esa información.
Y pues en ayuda también personal, hay personas que no vienen conmigo necesariamente con un tema denso, simplemente para escuchar información, y yo los tengo frente a mí y comienzo a canalizar o comienzo a hablar utilizando las técnicas que en algún punto aprendí de mí. Por eso digo lector psíquico, porque leo o interpreto energías. Entonces, claro que entiendo que hay una parte humana, una parte del ego en donde veo a la persona, pero puedo ver cosas más allá de la persona, puedo ver temas de linajes, temas de ancestros, temas relacionados a si al abuelo le hicieron una brujería muy fuerte, entonces si se está somatizando eso en la generación actual que yo estoy atendiendo, o si hubo temas de abuso o transgresiones sexuales dentro de el linaje o de la familia, veo cómo eso ha repercutido patológicamente o en enfermedades en las personas ahorita. Son temas muy complejos. ¿Qué tanto te puedes equivocar en ese sentido? Ok, ahí depende. Depende porque claro que como toda persona nos podemos equivocar, ¿no? Pero hay temas, hay situaciones y hay cosas que yo estoy 100% seguro que tengo la razón. ¿Por qué lo sé? Porque mi cuerpo, por ejemplo, me lo dice. Empiezo a hablar sobre ciertas cosas y mi cuerpo se empieza a erizar toda mi piel. Entonces ahí yo ya sé que estoy dando en el clavo correcto que le tengo que decir a la persona. Hay veces que las personas vienen como muy cerradas, entonces yo no sé si me estoy equivocando o no, pero al final es parte de la práctica el yo confiar en mí. Entonces, de un 100% de los casos que he atendido, pudiera decirte que a lo mejor 1% solamente me ha dicho no ha sucedido tal cual como me has dicho que iban a suceder las cosas o algo por el estilo. No te digo que no me equivoqué, pero en algo tangible, alguien por lo menos no me ha venido a decir, te equivocaste, ¿sabes? Entonces. Por ejemplo, en esta parte que dices que intentas ver si puedes acceder a la información, esto quiere decir que si yo soy tu paciente o una persona que va contigo, yo podría estar bloqueado, yo podría bloquearme a propósito para que no veas lo que tendrías que ver o lo que te gustaría a ti ver. Sí, mira, hay como 3 cosas que se desprenden de esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, tú puedes venir bloqueado y puedes venir súper escéptico y me quieres poner a prueba. Entonces, en este caso, yo siempre les digo a las personas, oigan, entre más abiertos vengan, entre más confíen. Yo entiendo que en estos temas hay personas que sacan provecho de la demás gente y entiendo por qué tienes tu derecho a cuestionar, a no creerme todo lo que te digo y a llegar como renuente en ciertas cosas. Pero si confías en mí, se conecta mucho más rápido y fluida la información, aunque eso no me impide que pueda entender tu información. Lo que podría impedirlo es que tú tengas, por ejemplo, un trabajo de protección mezclado con brujería. Entonces, hipotéticamente, ¿no? Son cosas que a lo mejor no debería de hacer, pero puedo hacerlo y a veces sucede. He preguntado o he tratado de conectar con las energías de Nicolás Maduro, el actual presidente y todo el rollo que hay en Venezuela, con él, pero él tiene mucha brujería a su alrededor y tiene grandes protecciones relacionadas a temas de santería, muchos rituales, etcétera, y con él me cuesta jalar la información o que las cosas sean nítidas. Entonces, cuando estoy empezando a hablar, se me empiezan a olvidar las cosas. Entonces se me olvidan palabras y ahí empiezo a notar que hay algo que no me permite conectar adecuadamente con la persona. Entonces puede ser una protección energética que tengas, puede ser tu mismo ego que no me permita jalar toda la información, aunque a pesar de eso puedo brincarme al ego y puedo ver ciertas cosas, o puede ser que tú tengas un nivel de alta magia muy fuerte, que a lo mejor no estabas consciente de eso, y que tú me hagas ver lo que tú quieres que yo vea. Por ejemplo, una mujer, ¿no?, que quiere embarazarse. Entonces tiene un poder de manifestación muy fuerte y yo en sus energías veo que sí va a suceder así, porque es lo que ella me está jalando y me está diciendo, quiero que eso suceda. Entonces dependerá de la persona y la situación. A la gente cercana a ti, amigos, familia, ¿no les es complicado convivir contigo? Esto referente a que, híjole, platicar con él, de repente vas a ver que estoy pensando mal, o que estoy enojado con él, o que estoy pensando algo mal de él. ¿No de repente la gente te saca la vuelta o cómo son tus relaciones personales? Mira, tengo afortunadamente una red de apoyo que es sólida. Tengo a muchas personas que me aman y es recíproco. Han entendido esta parte de la evolución, porque no siempre me he dedicado a esto, ¿no? Anteriormente me dedicaba, hace ratito te decía, ¿no?, a la política,
temas relacionados a la política exterior, a entender cómo funciona el sistema internacional, los actores típicos y atípicos, es decir, países, o en este caso el actor atípico, el Vaticano, ¿no? Que es el único religión, país, etcétera, que ahorita hay en el mundo. Entonces, lo que yo entiendo, ahorita que ya evolucioné en esta parte, es que no pongo ya tanta atención si las personas se incomodan o no conmigo. Yo, si estoy relajado, sé que las personas se van a relajar. Aunque sí me han dicho muchas veces, por ejemplo, ¿por qué me miras así? O ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás viendo? Y hay personas de mis amigos cercanos que han visto cómo tengo ataques psíquicos, ¿no? Ataques energéticos, y que no puedo muchas veces controlarlos. O sea, por ejemplo, ahorita ya tengo un mayor nivel de control de todo lo que me sucede, pero cuando me ha sucedido que llega, por ejemplo, un demonio, ¿no? Entonces, generalmente los demonios se pueden esconder muy bien, pero en mi caso yo los puedo percibir muy sencillo. Entonces puedo empezar a vomitar, o puedo empezar a llorar porque mi cuerpo lucha energéticamente con esa entidad y mi cuerpo comienza a somatizarlo a través de eructos, vómitos, de llorar, de sudor, y hay veces que puedo llegar a entrar en un trance. Y a amigos les ha tocado ver eso, y lo que han hecho y lo que yo les digo es abrácenme, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido en mis buenas amistades es que han visto mi evolución y mi transformación y han querido abrirse a estos temas gracias a todo lo que yo he estado hablando. Entonces, muchas personas con las que yo me juntaba eran súper escépticos, pero en este caso empezaron a abrirse más. En mi familia también, trabajo con mi hermana, mi otra hermana también se ha abierto más a estos temas, mi mamá. En general, claro que al inicio fue como una renuencia y fue como, ¿el paye se va a dedicar a todo eso? No, el paye, pues me imagino que me criticaron, no sé. Pero ahora que ya han visto cómo esto se ha hecho más tangible, ya algo les ha brincado y han dicho, bueno, entonces el paye no está tan loco. Ya algo está haciendo bien, que las cosas le están saliendo bien y que sí está logrando ayudar a la gente. Entonces mis relaciones interpersonales son buenas, pero no siempre encuentro a las personas con las que puedo ser compatible tal vez en estos temas, porque sí me suceden muchas cosas. Sí, y además creo que muchas personas podemos tener como esa, ¿cómo le podemos llamar? Conexión con más personas, pero hay veces con algunas que se te pueden acercar y solito tu cuerpo como que rechaza, Sí. ¿no? Sí. Cuando vas a los lugares, yo creo que mucha gente se lo va a preguntar, con estos dones que tienes, constantemente te pasa que ves cosas que a lo mejor no quisieras ver, que la gente no puede ver, ¿todo el tiempo te pasa? No todo el tiempo, porque si hay algo que me he propuesto en este camino es tratar de ser una persona normal cuando debo de serlo. Entonces antes no me podía controlar, antes sí era donde fuera, iba a una iglesia o iba a un hospital. Mi papá estuvo enfermo un tiempo, entonces tenía que ir al hospital y pues tenía que ver muchas cosas. Me suceden muchas cosas también en la noche, o sea, en la noche es cuando más todo está abierto. Entonces yo comienzo a ir a otros reinos, otros mundos, conozco a personas que más adelante me los voy a encontrar. Entonces, en la noche me suceden mil cosas. Pero, por ejemplo, en el evento de FEPO. En el evento de FEPO yo estaba abrazando a gente con la disposición de ya somos humanos y humanos. Y si te puedo ayudar en algo, lo voy a hacer, pero no me voy a poner a sacar ahorita las cartas y voy a concentrarme en ti, etcétera. Lo que sucedió, por ejemplo, ahí con FEPO, es que consumí alcohol. No sé si tú consumiste alcohol. Yo me acuerdo la mitad ¿Sí? de la reunión. Sí, no, pues yo también consumí alcohol. Y el alcohol sí provoca que no pueda controlar del todo lo que puedo ver, escuchar o sentir. Entonces, cuando yo empezaba, todo es perfecto porque creo que de alguna forma así se acomodaron las cosas. Entonces yo empezaba a hablar con la gente y pues yo entendía por qué estaban así y les empezaba a decir. Llegué a ver, por ejemplo, a una persona que tenía a un niño atrás de ella que lo tenía pegado a ese niño, a una señora que estaba ahí. Entonces más adelante me acerco a ella porque había estado muy insistente conmigo y sale a colación que ella tenía un hijo que acababa de fallecer hace 3 años y empezamos a platicar sobre el hijo. Me pasan cosas en los aviones, por ejemplo, que me quedo dormido en el avión
y automáticamente es como si me desprendo de mi cuerpo en el avión y empiezo a ver muchas cosas de las personas que están sentadas, del que está sentado al lado de mí. También me pasó algo con un señor que acababa de perder su hijo. Entonces el señor iba en una orilla, yo iba en otra orilla y el asiento del centro estaba vacío. Me quedé dormido, entonces me desprendí de mi cuerpo y estaba en el avión y volteé y había un niño. Y ese niño me dijo, oye, pues ese señor es mi papá, y empezó a platicar conmigo y ya me empezó a decir cuándo había fallecido, que había fallecido hace como 15 años atrás, pero que siempre lo acompañaba, etcétera. Pero ahí sí, yo tengo mucho cuidado porque me desperté, porque pasaron otras cosas en eso, y tengo mucho cuidado porque no me gusta a veces interferir en la comodidad de la gente. Entonces en ese caso yo no le toqué el hombro al señor y le dije, oye, tu hijo estaba en medio, me dijo esto, esto y esto, porque no lo vi necesario y porque también uno tiene que guardar la prudencia. Entonces me pasan cosas cuando hay mucha gente, por eso no voy a antros de que toda la gente cerrado ese lugar. Yo soy el primero en irme a conciertos muy pocos, en especial si están en lugares cerrados. No puedo estar mucho porque me empieza a incomodar. Entonces lo que sí veo mucho, aparte de espíritus, etcétera, veo a demonios rondando los lugares. Entonces, por ejemplo, si voy a un antro, pues ahí está el diablo todo lo que da, ¿sabes? Y está caminando entre todos nosotros. Y mis amigos no me van a dejar mentir. Muchas veces me han preguntado, ¿qué ves? ¿Qué hay aquí? Porque me quedo viendo y pues veo cómo está caminando entre la gente un ser oscuro, ¿sabes? Y se le pega a una persona y esa persona pues empieza a besarse con otra persona y como que empieza toda la lujuria, todo. Pues no lo veo negativo realmente porque es una parte humana, pero yo que sí veo eso, sí a veces prefiero salirme de esos ambientes, ¿no? O sea, ¿este tipo de lugares están infestados, pudiéramos llamarle? Sí, claro. Las iglesias, los hospitales, los antros, los cementerios, ¿sabes? Me vi tu cara como sacado de onda. ¿Me querías preguntar algo? No. Escuelas, ¿vale? Edificios viejos, pero donde hay mucha actividad de gente, ahí seguramente hay o parásitos, o hay fantasmas, o hay seres que están ahí transitando. No contacto con diferentes tipos de seres, a veces involuntariamente, o sea, no siempre van a ser demonios, hay veces que son espíritus, hay veces que no lo son, y hay veces que, por ejemplo, son algún elemental de la naturaleza, por ejemplo, algún duende. Muy pocas veces me ha tocado contactar con algún duende, pero mucho de lo que contacto es dentro de mí. O sea, yo como le explico a la gente, mis capacidades están internas, entonces sí puedo ver cosas, pero muchas veces no las veo con estos dos ojos, ¿ok? Porque estos ojos en tejido, en cuerpo, tienen una limitante, tienen una limitación, vaya. O sea, realmente nosotros no podemos percibir todo lo que está en el espacio en este momento con estos dos ojos. Entonces, tenemos algo que es un sexto sentido que a mí me permite ver más allá, pero dentro de mí, ¿sabes? Claro que con estos dos ojos he visto muchas cosas, pero muchas de estas cosas las veo dentro de mí, en procesos de concentración. Empiezo a ver cómo está, como el mundo espiritual o astral dentro de este lugar. Te lo tengo que preguntar porque es interesante. Me voy a ver como cuando alguien dice que es actor y le dices, a ver, llora. Ok. Pero en este caso, por ejemplo, en este lugar en el que estamos, tengo la incertidumbre de saber si, además de las 4 personas que estamos aquí, puede haber algo más, alguna energía más. Sí. Pues mira, para precisar qué tipo de energía hay en este lugar, es complicado. ¿Por qué? Porque hay muchos espíritus en este lugar. Muchos y cada uno tiene como algún propósito, ¿vale? O sea, lo que yo entiendo en este lugar desde que entramos al edificio y desde que entramos en esta habitación es que ha habido el tránsito de muchas personas que han estado abriendo portales en este espacio. Entonces no solamente hay espíritus, desde que yo me senté aquí, que ya me senté frente a esto, ¿esta la has utilizado? Sí, o sea, desde que me siento ante esto y todo, yo siento una rigidez en mi cuerpo y esta rigidez es algo en que estoy alerta porque sí hay muchas energías que están paradas en este momento escuchando esta entrevista. Para yo saber qué son esas energías o para yo poder contactar con alguna de ellas, es lo que, por ejemplo, ayer que estaba haciendo un en vivo, me preguntaban acerca de una hermana de un chico que había fallecido. Y me preguntaba si esa hermana le podía dar un mensaje.
lo que yo les explico a las personas, en mi caso como yo funciono, porque cada persona es diferente, es que yo tengo mucho cuidado en contactar con las energías que están presentes en los lugares. En el departamento donde vivimos, en este caso mi hermana y yo, es un tránsito de energías también, pero no me la paso platicando con cada una de ellas, porque cada energía tiene una situación, ¿no? Por algo está aquí, por algo está escuchando esta llamada, se están moviendo energías, es como si todos están hablando de que aquí se está moviendo energía, aquí hay herramientas, pueden contactar con nosotros, vamos a ir a ver si contactan con nosotros. Pero se tiene que tener mucho cuidado, porque si yo abro mis canales para concentrarme, yo no sé si puedo tener algún tipo de ataque o no. Entonces mi especialidad no es comunicarme con personas o seres que fallecieron, ¿vale? Eso no le tengo mucho respeto porque suceden muchas cosas. Entonces por eso te decía, mi especialidad son ver dónde están los demonios y la brujería, y ahí me enfoco. Pero en efecto, atendiendo tu duda, son más espíritus de los que podemos contar en esta habitación y en este edificio en particular. O sea, hay mucha energía que se está moviendo, muchísima en este lugar. Y me imagino que es porque han habido programas relacionados a estos temas, pero el tema aquí es que han abierto portales y no los han cerrado. Entonces hay portales abiertos multidimensionales que permiten un libre flujo y tránsito a muchos espíritus en este lugar. Entonces lo que pasa, si hay personas trabajando en este espacio, lo que sucede es que hay espíritus que nomás están aquí alimentándose de la energía de muchos de ustedes y no están protegidos. Entonces en este caso, tú tienes tus amuletos, estás más protegido que otras personas que no se están dedicando al tema que tú sí, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, si tú haces una encuesta, gran parte de las personas se sienten drenadas, gran parte de las personas van a estar soñando con seres que no conocen realmente, y es porque son estos seres que se les están pegando de este lugar por el libre tránsito que hay. Cuando nos saludamos, tú en ese momento me escaneaste, buscaste ver si realmente tenía buenas, malas intenciones, ¿intentaste checar eso? No, porque yo ya te había conocido en alguna ocasión. En realidad no lo hago porque eso también es una parte del ego y el prejuicio, ¿no? Hay una medium, que voy a evitar decir el nombre, que por ejemplo ella, aunque se vaya de vacaciones, si ella a la recepcionista le ve un espíritu o algo por el estilo, se lo dice, ¿no? Y que a ella le divierte mucho, aunque pues, ella dice eso, ¿no? A ella le divierte ir a lugares y decirles a las personas lo que ve o lo que les tiene que decir. A mí no me divierte eso. ¿Por qué? Porque estamos viniendo a trabajar, entonces lo que yo hago prácticamente es bloqueo y digo que la vida me sorprenda con esta persona. Porque eso también es responsabilidad, ¿no? Tú me puedes decir, oye, es que veo atrás un demonio, nos despedimos, ya no nos vemos en 1 o 2 semanas, y yo me quedo con eso y a lo mejor me provocas algo que ya es tu responsabilidad. Sí, y que sí han habido ocasiones en donde sí tengo que decirlo, o en donde ya... hace no mucho, en mayo, me tocó ir a mi ciudad natal, y ahí se sentó un chico al lado de mí que yo ya conozco de hace tiempo, que no es mi amigo, él es primo de una de mis grandes amigas. Se sienta al lado de mí y él trae un demonio pegado. Entonces en ese momento empiezo a ver al demonio, y el demonio me decía que ya se iba a llevar a este muchachito y que ya estaba a punto de caer en la trampa. Entonces este muchachito andaba metido en no sé qué cosas o por qué iba a caer en la trampa, pero le empecé a decir todo lo que veía, que el demonio se reía de él y decía, pues lo humillaba fatal sin que el muchacho supiera, obviamente. Entonces en ese caso, claro que le dije, oye, te tienes que dejar de cosas, tienes que agarrar el camino, si no estás a punto de colgar los zapatos, ¿no? Entonces en este caso contigo, fíjate, tú había una persona que también se dedica a temas espirituales con el que fuiste a él sí lo podía ver más, a él sí lo sentí, y estoy seguro que en algún punto también me sintió, porque me acuerdo que lo volteé a ver. ¿Cómo se llama? Cristian Valerio. Ok, a él, porque lo volteé a ver y él luego me volteó a ver. O sea, tiene un grado de sensibilidad muy alto, ¿no? Entonces, a él sí podía ver más cosas, pero sobre todo podía sentir su energía, ¿ok? Y yo veía alrededor de él, veía un huracán de protección. Así, en ese caso, lo interpreto de esa manera.
hay muchas cosas que lo están protegiendo a él. Y no sé precisamente a qué se dedica, pero veía un escudo de protección, ¿no? Entonces, en tu caso, pues simplemente ahorita te percibo como un humano, pero tengo mis cartas y puedo ver qué te puedo percibir, qué puedo decirte. Ok. Hace rato comentabas algo interesante y que me recordó cuando teníamos el programa de radio en Guadalajara. Sí. Constantemente nos llegaban llamadas, el saber que era un programa paranormal, que teníamos un experto que era vidente, para preguntarnos y contarnos, oye, fíjate que mi hermano está desaparecido, tal fecha, quiero que me digan dónde está. Al principio llegábamos a contestar este tipo de llamadas. Posteriormente optamos por decirle, oye, ya metiste denuncia, estás haciendo lo que tienes que hacer de manera formal, haz eso y esperemos que todo esté bien. Porque al final de cuentas conlleva un riesgo el tú decirle, oye, creo que tu hermano está en tal lugar o le pasó esto, te puedes meter tú en problemas. ¿Te ha pasado? ¿Me ha pasado que me meten problemas o me ha pasado que vengan conmigo con estas cuestiones? Sí, comentaste que hay gente que te ha buscado para eso. Sí, me han buscado para eso o me han buscado para temas de juicios, por ejemplo, para saber qué es lo que está planeando la otra parte. Me han buscado temas empresarios, políticos, de la Cámara de Diputados, de senadores. O sea, obviamente toda la parte es confidencial que yo manejo. No me ha tocado meterme en algún problema, pero me han tocado atender varias cosas. Por ejemplo, hubo una chica, bueno, en la noche es cuando yo te digo que me suceden más cosas, ¿no? Entonces, me sucede, por ejemplo, en la noche que yo sueño que a mí me privan de mi libertad, me suben a una camioneta, en esa camioneta yo estaba amarrado con otro señor, entonces yo le veía la cara al señor, nos llevan a una casa, en esa casa enfrente de mí le quitan la vida al señor y luego me la quitan a mí. Entonces luego en ese sueño veo como a todos literalmente nos quita las extremidades, esas extremidades las queman y luego las entierran esparcidas en varios lugares, ¿no? Al día siguiente, ya que me despierto y digo qué feo sueño, no me gustó para nada, atiendo a una persona, porque todos los días estoy atendiendo personas en estos temas. Atiendo a una persona que me pregunta en dónde está su papá, porque lo habían privado de su libertad hace 4 años y que lo único que sabían es que lo habían subido a una camioneta con otro amigo de él. Entonces ahí supe que todo el sueño que había tenido era porque le tenía que decir la verdad a esta persona. O sea, tu papá ya no está vivo, tu papá le quitaron la vida a un amigo de él también, no lo van a poder encontrar porque sus restos están esparcidos y era lo que le quería decir el papá a ella, que ya no lo pueden encontrar, ¿no? Entonces me sucede también, por ejemplo, que soñé en alguna ocasión con un almacén gigante lleno de mujeres, ¿vale? Entonces ese almacén estaba con mujeres en sillones, en colchones, en muchas sin ropa, con ropa, pero todas estaban inconscientes. Entonces yo en el almacén subo al segundo piso y prendo la luz y hay muchos hombres teniendo un tema de relaciones con estas mujeres y ellas estaban inconscientes y ellos me gritan apaga la luz y la apago y ahí me despierto. Entonces sucede que en esa misma mañana yo con una persona que conozco se había perdido o se había desaparecido la asistente de esta persona. Entonces ella ya había ido con una medium, había ido con otra bruja, no sé qué, y le habían dado información en que su desaparición estaba relacionada a que la privaron de su libertad para un tema de explotación relacionado a la parte sexual, ¿no? Entonces ella no me había dicho eso. Entonces me preguntó, oye, Paye, pues le podemos preguntar a las cartas, podemos ver dónde está mi asistente que no la encontramos hace 4 meses, tiene una hija, entonces de la nada desapareció. Y ella no me había dicho con quién había ido. Le digo y relaciono el sueño y le empiezo a decir pues que en realidad ella estaba en un almacén, había muchas mujeres más. Entonces justo todo lo que yo le dije fue la confirmación a que lo que las brujas le habían dicho. Ella ya había ido a la policía porque ella ya sabía cuál era el almacén a la que nos referíamos todos, no más que la policía le dijo ya no te metas más, ¿no? Entonces hay un tema en donde sí hay cosas muy delicadas y sí me han sucedido muchas cosas relacionadas a esto, pero mi trabajo es tratar de tener mucha claridad y nitidez,
porque el tiempo es relativo y no toda la información la recibo en el momento. O sea, yo en la noche, por ejemplo, ya me preparé inconscientemente para este momento, ¿vale? Entonces así funciono en mi caso y pues me han buscado para temas muy delicados y no me he metido en algún problema porque es lo que yo les dejo claro. Yo les digo, te doy la información, pero tienes que ir con la autoridad correspondiente, tienes que buscar la ayuda terapéutica que te corresponde o simplemente tienes que dejar esto por la paz, ¿no? Y pues sí he atendido a muchas personas de esos temas, desafortunadamente, y pues salen cosas que no me gustaría compartir porque un 100% de los casos cuando me vienen a preguntar por alguien desaparecido, a mí me ha sucedido pues que ya no está con vida en este mundo. Ok, hace algunos meses cuando yo me entero de ti, justamente fue en un episodio de Podcast Paranormal con Fepo, que hablabas de este tipo de sueños donde tú de alguna manera tuviste una conexión con él, viste algunas cosas en casa y posteriormente él sube un video donde dices que aquí está la mujer con cabello rojo que platicas, la mujer con cabello azul. Hay personas que tienen el don de viajar, de hacer estos viajes espirituales. En algún momento conocí una persona que él decía que al momento de dormirse, él hacía como servicio social. Él se iba a hospitales y trabajaba. A mí me costó mucho trabajo creerle. Era un buen amigo, pero si te soy honesto, siempre dudé de esto. Claro. Pero él me aseguraba que lo podía hacer, que iba a hospitales, que entregaba medicamentos y que él se despertaba muy cansado porque era realmente como trabajar. ¿Esto lo haces tú? ¿Te pasa cuando tú de repente estás en otros lugares? Sí, mucho. Del servicio social, no tanto. O sea, sí me ha tocado ir a hospitales en la parte nocturna o en la dimensión astral. Yo no doy medicamento, o sea, yo lo que hago es, me he acercado a personas en su etapa terminal. Entonces yo lo que hago energéticamente es algo como, ¿cómo te explico, Alain? Como si fuera, estás soñando y no tienes el absoluto control de ese sueño, pero estás consciente dentro de él, entonces permites que fluya, porque es la sabiduría que tu espíritu tiene y que racionalmente a veces queremos controlar al espíritu mientras el espíritu sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Pero tú te programas para hacerlo? No, nunca me programo para tener los sueños que tengo. Bueno, no generalmente, pero simplemente sucede, ¿no? Me ha sucedido, unos amigos de mis papás, por ejemplo, tuvieron una pérdida muy trágica con un sobrino de ellos, un tema, ¿no? Que se accidenta, entonces me tocó ir al hospital a quitarle el dolor a esta persona y porque me decía que le dolía mucho energéticamente, pero esta persona, este espíritu me fue a buscar a mí y yo fui a ayudarle. Te digo, le he ayudado específicamente, recuerdo muy bien, a un niño y a un señor que estaban en etapa terminal de cáncer. Entonces yo lo que hice fue pararme al lado de su cama astralmente y yo puse mis manos y ellos empezaron a disminuir su dolor y por ende dejaron de respirar y pudieron descansar en paz. ¿Y ellos te vieron? Sí. Wow. Y nos veíamos, ellos me abrazaron cuando descansaban. Era como si su cuerpo, el dolor, no les permitía desprenderse. En cuanto se calmó el dolor y ellos ya pierden la vida física, se desprenden, me abrazan, me dan las gracias y pues ahí sí me he despertado llorando. Lo que sí me ha tocado es ir a las guerras. Por ejemplo, cuando se desató la guerra de Israel-Palestina, ahí sí me tocó ir y me tocó decirles a todas las personas que habían fallecido que ya no estaban vivos y que ya tenían que dejar el dolor porque estaban llenos de miedo. Los espíritus, yo veía, hablaban otro idioma, pero también entendían el español. Entonces es como telepática la información. Entonces ahí ellos estaban, había niños armados, estaban metidos en cuevas y yo fui y les empecé a decir, oigan, ya tienen que dejar todo este miedo, todo este dolor porque pues ya no están vivos. Entonces eso sí me impactó mucho porque en un podcast con Fepo, por ejemplo, escuché a alguien que entrevista a él que le sucedía o le sucedió lo mismo con el tema de las Torres Gemelas, pero que ella tuvo que utilizar un portal a cierta hora, a cierto día, no sé qué, como que se les avisa a muchas personas, algo así me acuerdo que comentaba ella, se pusieron de acuerdo y astralmente se separaron de su cuerpo y se fueron a ayudar a toda esta catástrofe de las Torres Gemelas. En mi caso es en la noche, yo me voy a donde hay guerras
Con las guerras sí trabajo mucho con las personas que pierden la vida ya, pero yo les estoy diciendo, ya se tienen que ir, se tienen que iluminar, dejen el dolor, te doy un apapacho si quieres, pero vete de aquí, ya no continúes encerrado en este lugar, aprovecha que ya nos fuiste y disfruta tu existencia, ¿no? Ok, voy a caminar un poquito hacia tus inicios. Sí. ¿Cómo te das cuenta de estos dones? ¿Cómo comienzas a percibir? ¿Qué comenzaste a ver? ¿Fue complicado? Sí, fue muy complicado porque pienso que vengo de una familia que no soy el único que tiene esta sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, un bisabuelo mío escribió un libro acerca de la hipnosis y la reencarnación, ¿no? Entonces ahí ya había ciertas señales en que no iba a ser yo el único que viniera a estudiar los fenómenos paranormales, metafísicos, etcétera. Otro tío mío que falleció por un tema ahí de una patología, se dedicaba a temas de las plantas de poder, medicina alternativa, etcétera. Yo estaba bien chiquito cuando él falleció. Más adelante hay muchas cosas de él que yo también tengo, ¿ok? Entonces, cuando yo estaba pequeño, yo soy el más chico de mi casa. Tengo 2 hermanas, somos 3 hijos. Entonces, yo no entendía cómo comunicar muchas cosas porque nadie a mí me vino a explicar, oye, puede que veas un fantasma, puedes que veas algo. A mí siempre me gustaron estos temas paranormales, la película de Halloween, Scream, Jason, Masacre en Texas, todas esas películas me encantaban, pero lo que yo no sabía controlar es que en la noche, de la nada, mi cuarto no tenía ventanas, entonces mi habitación apagaba la luz en la noche y pues era negro todo. Entonces yo me iba a dormir a mi habitación, mis hermanas a su respectiva habitación. Entonces, pues simplemente cuando me despertaba en la noche, pues yo veía, por ejemplo, algo sentado arriba de mí. Pero estaba tan negro todo que lo único que podía ver eran ojos. Podían ser esos ojos rojos o como grises, blancos, veía los ojos. Y esa vibración que esa cosa me daba era una vibración de mucho miedo. Entonces yo me despertaba como loco y pues corría con mis papás y les decía, oigan, pues no sé qué está pasándome, me siento muy mal. Eso pasa desde los 4 años. Entonces empiezo a ver muchos demonios, principalmente, no eran tanto fantasmas. Sí llegaba a ver a una niña, que está bien interesante ahorita lo de la niña, pero veía generalmente demonios. ¿Y le platicabas esto a tus papás? Les platicaba, por ejemplo, ahorita que está mi hermana, mis papás pues fueron buenos papás, ¿no? Entre comillas, como todas las personas, pero tal vez no me pusieron la atención que yo debía de tener por todo lo que me estaba pasando. Entonces les platicaba, pero pues no tenían ellos ni interés ni entendimiento en temas espirituales. Entonces su estrategia era o me llevan con un psicólogo o con una nutrióloga para ver si era la comida, o a la iglesia de la esquina, que era San Judas Tadeo, ¿no? Por eso me hice empalle, porque quería ser padre en algún punto. Entonces a mí me gustaba mucho ir a la iglesia porque era el único lugar en donde decía, bueno, aquí está Dios, entonces no me van a molestar estos demonios, ¿no? Así yo era mi interpretación porque era lo que me decían mis papás. Entonces sucede que a mi hermana, por ejemplo, que está aquí presente, le decía pues que me llevaba a los extraterrestres en la noche, o que me llevaban seres de cierto tipo, y a ella le contaba muchas cosas. A primos también, pero mis primos siempre me decían mentiroso. Entonces, pues en algún punto yo pensé realmente que podía estarme mintiendo a mí mismo, pero fueron de los 4 a los 12 años con ataques psíquicos, energéticos de diferentes entidades, que ya era muy traumático para mí. Entonces, mi comportamiento ya no era correcto, ya no era habitual. En la escuela me quedaba dormido, ya no dormía en la noche, ya no sabía que era real, que no era real, que si el demonio es mentira, que si no. Entonces me llevaron con una chamana. Mi mamá ya estaba cansada de esta situación. Entonces mi papá ya no quería que me metiera en las noches al cuarto porque me metía arrastrándome, ya estaba más grande, ya era entrando a la adolescencia, 12, 13 años, ya decía de que no, pues es el único hombre, se tiene que hacer hombre. A mi mamá le decía, lo tienes así, todo consentido, todo miedoso, pero había algo muy fuerte. Y lo interesante era que no era el único en mi casa ni en la colonia que percibía las cosas que habían, ¿no? La vecina de atrás, yo veía una niña
Entonces esa niña estaba toda golpeada y me decía que la habían golpeado, que la habían aventado en un río cerca, etcétera. Me tapó la boca una vez, de hecho yo ya no me podía bañar a gusto porque ya si abría la cortina, ahí iba a estar la niña parada, ¿no? Muy parecida a la niña del aro. Entonces no era bonito ver esa imagen, y menos cuando está chiquito. La vecina de atrás también veía a la misma niña, y ahí me mandaron mensaje cuando yo conté la anécdota. Me dicen, oye, Paye, pues vimos y yo también veía a la misma niña. La vecina de a un lado le llegaron a pegar cachetadas en la noche y la destapaban. Entonces era como algo medio colectivo, pero yo los veía cara a cara. ¿Y esta niña qué hacía? ¿Simplemente estaba parada? Ajá, esta niña se ponía mucho... Yo nunca platiqué así de sentarme con ella y decir, yo siempre fui miedosito. A lo mejor si no hubiera sido miedoso, sí me podría haber puesto a cotorrear con ella, pero en ese... No creo. No sé. O sea, ¿qué platicarías, no? Sí, ¿qué platicarías? Pero en ese momento lo que ella hacía era, yo abría la cortina del baño y ella estaba en el baño, en la regadera, por ejemplo, con el cabello mojado y golpeada. Entonces yo me salía corriendo y luego la veía en la cocina, o la veía en la esquina de una parte de la casa, o yo me despertaba en la noche y escuchaba que alguien lloraba. Y haz de cuenta y veía, así porque ya, como era muy oscura mi habitación, ponía lamparitas, de esas que van cambiando de lucecitas y así, y volteaba a ver a la esquina y estaba la niña llorando. Entonces me tapaba y decía, uy, vámonos de aquí, discúlpame, pero no puedo ayudarte, ¿no? Entonces la niña no hacía precisamente algo, nomás lloraba, se quejaba, se lamentaba, pero también ella le tenía mucho miedo a los demonios, porque cuando los demonios llegaban, ella ya no estaba. Entonces los demonios llegaban directamente a atacarme a mí, y hace cuenta que yo me dormía y me despertaba con la parálisis ¿no? De sueño. Entonces me despertaba sin poderme mover, y a lo lejos en la habitación se escuchaba un dialecto que yo no conocía, una lengua, así como recitando algo. Entonces esa lengua o ese dialecto es lo que a mí me paralizaba. Entonces mientras ellos la recitaban me paralizaba y me metían en un trance en donde pues yo llegaba al infierno, veía a espíritus en el infierno, me hacían soñar muchas cosas que yo no quería soñar. Entonces ya cuando regresaba a esta realidad, que ya ellos se dejaban de burlar de mí, pues era cuando ya despertaba así como loco gritando. A las amigas de mi hermana se daban cuenta que ya se quedaban a dormir, pues ya no querían quedarse a dormir porque les daba miedo en la noche como me ponía, y ya era un tema que se les estaba saliendo de las manos a mis papás, hasta que me llevaron con esta chamana. Y yo ya no volví a saber de esa señora. Es una señora que yo llego a ese asentamiento chamánico cerca de La Rumorosa, allá en Baja California. Mi mamá va con una señora y le dice, oye, pues mi hijo anda con todos estos temas. Entonces ella se me acerca, me pone sus manos arriba de mí y ya me dice, ya sé qué te pasa. Me dice, te están persiguiendo. Me dicen, y quieren algo que tú tienes dentro de ti, como una energía que se quieren comer, ¿no? Pero no, obviamente no se pueden comer mi energía, sino causan miedo, etc. Me dicen, tú tienes dones y eres sanador. Más adelante se va a volver a abrir tu tercer ojo, pero ahorita se va a mantener cerrado y vas a dejar de percibir muchas cosas como las percibes. Entonces yo, perfecto, ¿no? Me dijo que visualizara una burbuja dorada alrededor de mí para que eso me estuviera protegiendo, que me estuviera escudando, etc. Parece loco o no sé, estuvo muy interesante porque desde que la vi, mi vida cambió y por fin pude dormir como debía de dormir. O sea, no me limpió con plumas, con nada me limpió. Simplemente ella fue como si con información me entregó un poder que yo no sabía que tenía, y al hacer consciente eso me autoprotegí. Entonces, porque simplemente antes yo no sabía qué me pasaba, pues. Entonces, a partir de eso, mi vida se vuelve relativamente normal. Fue como si mi percepción bajó a un 10%, un 5%. Me meto a la política, me meto a estudiar. Ya yo en la adolescencia más tarde yo estaba así de que Dios no existe y no existe nada de eso, ignorando o engañándome en todo lo que había pasado en mi infancia, hasta que muere mi papá. Y mi papá, en cuanto muere, literalmente otra vez todo se abre dentro de mí y otra vez vuelvo a percibir la realidad como la percibía durante toda mi infancia. ¿Pero por qué cambia esto al fallecer tu papá? Porque yo pienso
no tengo una respuesta tan precisa en eso, pero hace cuenta que yo tenía una relación muy conflictiva con mi papá. Yo realmente nunca lo quise como una figura paterna. Sabía que era mi papá, pero no era alguien que yo decía, pues mi papá, ¿no? Entonces pasa que teníamos una relación muy conflictiva en donde yo entro a los procesos espirituales cuando tenía 20 años, 19 años, para perdonar a mi papá, porque yo tenía un odio tan fuerte que me estaba, por eso te decía, ahora la consecuencia de yo vivir en amor y de ser transparente y claro y honesto es que las personas se acerquen a mí y es que todo se me empieza a dar, pero te decía, antes no era así, ¿no? Entonces antes vivían tanto odio, tanto rencor, tanto coraje hacia esta persona, que entonces decía, pues ¿cómo se libera esto? ¿Cómo se deja de odiar a alguien? De cómo podemos hacer para trabajar eso si nadie me ha enseñado a entender mis emociones, mi parte terapéutica, o sea, no entendía. Entonces me voy a una ceremonia de lo que conocemos como plantas de poder, precisamente ayahuasca, y pues ahí es donde yo empiezo a trabajar el perdón a mi papá. Entonces el hecho en que mi papá fue perfecta toda esa situación, porque el hecho de yo haber sentido eso hacia él provoca que yo me meta a la espiritualidad. Entonces cuando él se va de este mundo fue como si me hubieran dicho, mis guías, mis ángeles me hubieran dicho, cumpliste la prueba, ¿no? Lo perdonaste. Por más difícil que era, lo lograste. Entonces te entregamos esto de regreso. ¿Por qué? Porque si yo hubiera seguido en odio con mi papá, toda mi vida hubiera cambiado literalmente en todos los caminos y en todas mis manifestaciones. Estaría teniendo una vida que simplemente estaría infeliz con ella. Y fue cuando me regalan eso, de regreso, todo se abre, como ahora está el regalo por haber cumplido esta prueba que te habíamos puesto. Siempre pregunto esto, pero en este caso, ¿tú has tenido contacto con tu papá? ¿Has buscado hablar con él? ¿Has buscado tener esa conexión? No lo he buscado, pero sí lo he tenido, sin querer tenerlo, hace cuenta, ¿no? Principalmente a través de los sueños. Ya lo he visto varias veces, mi hermana también lo ha visto y lo ha sentido energéticamente. Mi hermana también es muy sensible en estos temas, pero no enfoca tanto la energía en cómo yo le estoy enfocando para utilizarle y ayudar a la gente. En este caso mi papá ya ha venido a visitarme, principalmente porque en esta situación que yo me desenvuelvo de ayudar a las personas, pues evidentemente necesito mucha protección, hay entidades que me han atacado de diferentes maneras. Por ejemplo, estas entidades dicen, ya no lo podemos atacar energéticamente porque está protegido, pero vamos a manipular a una persona que sí pueda atacarlo. Entonces me han atacado de diferentes maneras personas. Y me han aventado brujerías o he visto literalmente cosas en los ojos de las personas que tienen la intención, por ejemplo, de asaltarme en la calle, ¿no? Y afortunadamente todo se orienta para que eso no me suceda. Entonces, ahorita yo, que mi papá ya falleció, tengo una mucho mejor relación con él porque ya hemos hablado mucho de los sueños. Y él ya me ha dicho por qué vino a enseñarme esto, que está muy orgulloso de mí, de lo que transformé con todo lo que él me había enseñado. Entonces sí hemos platicado mucho, nos hemos abrazado, hay demonios que se han hecho pasar por mi papá, entonces ha sido todo un tema en la dimensión astral para saber cuándo es mi papá y cuándo no es mi papá. Entonces es cuando yo le pregunto, muéstrame tu cara, y ya cuando mi papá se ríe, pues ya sé que es él, pero cuando digo eso y no se ríe y empieza a transformarse, pues ya sé que es una entidad que quería aprovecharse de alguna manera de mí. Justo es interesante esto porque hay mucha gente que argumenta que el demonio se puede manifestar de diferentes formas. Y que muchas veces si en tu casa llegas a ver a lo mejor la figura de un amigo que falleció, pero te da miedo, a lo mejor es el demonio que está disfrazado de esa persona. Se habla que por eso hay tantas manifestaciones de niños, de viejitas, que es muy normal escuchar este tipo de historias. ¿Es cierto? Sí, hay seres multidimensionales porque no todos tienen las mismas capacidades. Por ejemplo, yo te hablaba que hay seres que tienen la capacidad de, a través de cierta lengua, de cierto dialecto,
pueden controlarte mentalmente. Entonces hay entidades que tienen una injerencia directa en controlar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, por ende lo que puedes soñar. Hay otras entidades que tienen una capacidad de transformación y camuflaje. Hay otras entidades que tienen, por ejemplo, la capacidad de absorberte energía, ¿no? Entonces no todas las entidades tienen todo este cúmulo de habilidades en una sola. Hay unas que tienen unas más acentuadas que otra, pero todas ellas trabajan en equipo. Es como si fuera una corporación, una empresa, en donde, por ejemplo, yo me voy a dedicar a extraer energía cuando tú la estés asustando, ¿no? Entonces tú la asustas, yo te agarro energía y luego ese alimento se distribuye entre todos ellos. Y es algo muy similar, siempre pongo ese ejemplo muy de primado negativo, que es una verdad contada en un contexto de ficción para que no creas que es verdad, que es la película de Monsters, Inc., que son una corporación de monstruos que van y asustan a los niños, absorben su energía, uno de ellos se camuflajea, que es un reptil, y se ahí medio convierte en cosas para que no lo veas, pero te asusta. Eso sucede en la realidad, y eso es una explicación que simplemente te la cuentan como ficción para que pues en algún punto no te cuestionen lo que está sucediendo, porque estos miedos nocturnos no soy el único que le han sucedido. Hay muchísima gente que se va a sentir identificada con eso. Respondiendo a tu pregunta, hay entidades que una de sus principales habilidades son camuflajearse o agarrar formas. Algo que me sucedía de pequeño era que agarraban estas formas en la dimensión astral principalmente, no tanto en esta realidad, ¿vale? Entonces en la dimensión astral, por ejemplo, se convertían en mi abuelita. Entonces estas entidades tienen una energía de lujuria, muchas de ellas. Entonces hacen como que te llames sexualmente algo, aunque su apariencia no te guste, ¿sabes? La lujuria pura. Entonces lo que hacían estas entidades, bien trastornadas y bien malditas, era que yo tenía 4 años, se transformaban en seres que yo amaba y me jalaban con la lujuria en el astral a muchas veces tener contacto sexual con ellas. Entonces, claro que lo utilizan. Una de las capacidades que nosotros los seres humanos tenemos para discernir esto, como tú dices, es la emoción. Si en tus emociones hay miedo, aléjate de ahí. Si ves algo oscuro, no te gusta, tu piel se eriza y te incomoda, aléjate de ahí. Porque puede ser un parásito, no es lo mismo un parásito astral a un demonio, no es lo mismo un demonio a una deidad arconte, no es lo mismo una deidad arconte a una deidad religiosa, por ejemplo la Santa Muerte o por ejemplo la Virgen María. Cada uno tiene su vibración, ¿no? Entonces, no todo lo podemos englobar en demonios, pero sin duda hay seres demoníacos que tienen esta capacidad de hacerlo. Ok, en algún momento escuché que si tú ponías supuestamente tu mano apuntando hacia atrás la palma y sentías una especie de aire, estabas sintiendo a tu ángel. No sé qué tan real puede ser, pero voy a la pregunta, ¿cómo saber si hay un demonio cerca de mí o si hay demonios en casa? Ok, mira, jamás había escuchado eso de la mano. ¿A poco sí te dicen eso, que si la pones? A mí me habían comentado que supuestamente sí podías sentir a tu ángel. Ok, nunca lo había escuchado, pero interesante, mira. ¿Cómo saber si hay un demonio cerca de ti? Los demonios o estos seres son expertos en esconderse y camuflajearse. Y ellos muchas veces son muy torpes, son muy tontos, pero muchas veces también son muy inteligentes, ¿no? Y son de esos que es como Derbez cuando está en el diablito y hace que te caigas. O sea, puede parecer cómico, torpe, pero hace que te sucedan las cosas. Entonces muchas veces sí tienen un grado de inteligencia que te puede retar. Estos demonios, puedo decirte que actúan de muchas maneras y se esconden, pero hay maneras de saber que están ahí. Por ejemplo, el olor. El olor es un indicador que si tu casa, por ejemplo, estás oliendo muchísimo a drenaje, ¿no? O a azufre o a huevo cocido, pero medio feo, y que no encuentras el lugar, ahí hay una entidad, una energía que está desprendiendo ese olor y lo estás percibiendo. O puede ser otra situación en donde en las noches estés soñando recurrentemente puras pesadillas, y que son pesadillas que te atacan, que te están quitando la vida, que son monstruos y que tú golpeas y no puedes dejar de golpear a la persona.
hay demonios que están haciendo y controlando esa situación. Hay otro tipo de manifestación en donde es el miedo nocturno. El miedo cuando te despiertas en la noche y sientes ese miedo paralizante que no quieres voltear a ver a ningún lado y no te puedes mover de la cama, es porque no es que te dé miedo la oscuridad, es que estás sintiendo lo que se está manifestando en la oscuridad, ¿vale? Entonces, los demonios dependerá en por qué está contigo o con la persona que me pregunte eso. Porque es diferente, por ejemplo, un demonio que se haya llegado a ti, hipotéticamente por brujería, ¿no? A un demonio que se te pegó porque tú estabas jugando a la Ouija. Son diferentes los demonios por los portales en donde entran. Entre más grande es un portal, pues más grande va a ser el demonio. Muchas de estas veces se pueden también entender estos demonios, por ejemplo, cuando empiezas a tener pensamientos muy impulsivos. Yo tengo una teoría en donde las parafilias, que son estas conductas que son demasiado impulsivas sexualmente, por ejemplo la pedofilia, la zoofilia, todas esas, yo tengo esta filosofía, y es una idea muy personal, en donde no muchas veces son un padecimiento mental, muchas veces estas personas tienen una entidad que está ahí y que esta entidad les está haciendo que tengan estos impulsos para alimentarse de esa energía. En algún momento sí había escuchado eso, que el demonio estaba ahí en esos actos. Sí, muchos, y por eso hoy que se estrenó el capítulo de hablando de la pederastía en el Vaticano, ahí no toqué este tema porque era un tema más intelectual, formal, documentado, etcétera. No doy tanto mi perspectiva espiritual, pero obviamente muchas instituciones religiosas, yo te decía, en las iglesias hay demonios y son comedores energéticos. Tú generalmente, si vas a una iglesia, no dices, ay, no se me antoja, bueno, a mí no se me antoja quedarme a dormir en una iglesia. Haz de cuenta, me daría miedo, honestamente. Más las que son antiguas, que están aquí. La gente que va ahí va en pena, va en dolor, va en sufrimiento, va en angustia. Pues obviamente es un comedor excelente para las entidades que se alimentan de eso. Justo, hay personas que a mí me pasaba, y no te puedo decir que ya no, pero de repente entrar a la iglesia te provoca algo como un miedo. Quizás sea como lo antiguo que puede ser, pero te puede generar algo. A mí me pasa mucho eso. Sí, no hay. Si tú ves y sientes un poco más allá en estas estructuras religiosas, vas a ver que está lleno de parásitos, porque los parásitos son diferentes. ¿Por qué? Porque puede que te parasites, pero que no estés poseído. Por ejemplo, un ataque de ira es una posesión. Las posesiones demoníacas no son lo que nos han contado en Hollywood, ¿ok? Son diferentes, funcionan. Hay muchas personas en este momento en el mundo que sin saberlo están poseídas por la maldad. O hay otras personas, en este caso como yo, que identificamos eso y prefiero ser un portal de la luz y ayudar a la gente a dañar a las personas, ¿no? Entonces, si tú vas, puedes ver que estos parásitos, si llegas a tener uno, por ejemplo, son pensamientos muy oscuros, son pensamientos constantemente negativos. Entonces, no necesariamente es un demonio, pero sí es algo energético que te está bloqueando para que puedas estar positivo en tu vida. Esto quiere decir, y justo por lo que argumentas de que las posesiones o cuando un demonio está dentro de ti no se manifiesta como lo vemos en Hollywood, puede pasar en el caso de una posesión, pero también entiendo por lo que tú dices que un demonio se puede manifestar en nuestros actos. O sea, yo podría tener un demonio dentro y se manifiesta de alguna otra forma. ¿Qué se hace ahí? O cómo, a lo mejor yo veo que una persona tiene comportamientos raros, comportamientos que no son buenos, y digo, no, es que él sí puede tener un demonio, pero ¿qué sigue? Ok. Lo que sigue es, no podemos ir siempre con el prejuicio, como entrar a esa época tal vez que anteriormente vivíamos los seres humanos, que era como bruja o demonio o te vas a la hoguera, etcétera. Sería complicado otra vez caer en ese nivel de prejuicio, y por eso te decía, bueno, cuando yo llego con personas, pues trato de no tener prejuicios, quiero vivir el presente lo más normal que sea y que me demuestre lo que es esa persona y ya, ¿no? ¿Qué se hace? Yo siempre le digo a las personas que es muy importante identificar a la falsa luz, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo te decía que los demonios se pueden camuflajear, que hay unos muy brutos, en efecto, hay unos que luego muestran su cara y que sabes que están ahí,
Pero hay otros que, por ejemplo, saben perfectamente a qué tipos de personas utilizar y saben que esas personas van a ser un elemento para cumplir ciertas tareas, ¿no? Hay muchos brujos que realmente están poseídos y que detrás hay una deidad que los está manipulando para que hagan eso. Entonces la falsa luz pretende ayudarte, pero realmente te quita en lugar de darte, ¿sabes? Entonces cuando tú identificas eso, que una persona no está bien, porque por ejemplo muchas de las codependencias con ciertas sustancias también son energías oscuras que te están haciendo eso, utilizando tus vacíos emocionales para someterte hacia estas codependencias, hipotéticamente el alcoholismo. El alcoholismo, no sé si tú has visto que hay personas que en cuanto toman se convierten en otras y se transforman y ya no son quienes son. Hay unas que se vuelven violentas, hay otras que les gustan las mujeres hipotéticamente y le empiezan a tirar la onda a los hombres, o sea, X, no todo eso, pero son comportamientos de cambio que este tipo de sustancias abren, ¿sabes? Y que hay hay personas que yo conozco que en cuanto consumen alcohol se vuelven violentas, o en cuanto consumen alcohol tienen una verborrea que no les para, ¿no? Eso es la energía oscura. ¿Qué hacer cuando eso sucede? No te aconsejo que vayas y le digas, tienes un demonio, pero que empieces a analizarlo con esos ojos a las personas, que empieces a ver que muchas veces los ojos lo dicen todo, ¿ok? Y muchas veces los ojos se vuelven oscuros, huecos, vacíos, cuando estas personas empiezan a prestar su cuerpo para entidades que tienen la capacidad de utilizarlo. ¿Qué hacer? No le vas a hacer un exorcismo. Mi consejo es: cuida tu energía, cuídate de esas personas, no caigas en sus trampas, no caigas en sus tentaciones, ¿vale? Mucho menos si es violencia, agresión, no te lo tomes personal, porque justamente lo que se busque es que con violencia haya violencia y eso crezca para la energía que está queriendo sacar provecho de eso. Ok, justo en estos días, octubre, noviembre, es común hablar de personas que ya no están en este plano, pero también el intentar investigar, sacar conclusiones, hacer experimentos de cualquier tipo de personas e intentar contactar con entidades del más allá, pudiéramos llamarlo. Esto es complicado, cualquier persona puede hacerlo, porque dicen que tú, por ejemplo, al mencionar varias veces el demonio se puede manifestar. El tener la intención de hablar con un muerto, de escucharlo, puede funcionar o va más allá de eso. Puede funcionar dependiendo de la persona, ¿vale? No creo que todas las personas tengan este magnetismo para poder abrir estos portales. ¿Y de qué dependería? Como tú dices, de la voluntad y de la intención y seriedad de la persona. Los seres humanos en general somos una antena receptiva y emanadora de información y de energía. Entonces, en general, no es exclusivo mío, Paye, que yo pueda acceder a esta información y que pueda entender cosas más allá de esta realidad. Es algo que todo mundo en realidad tenemos, pero estamos tan mutilados energéticamente, tan metidos en sistemas económicos, laborales, etcétera, que no nos permitimos muchas veces ni siquiera sentir. Gran parte del porcentaje de las enfermedades actuales ni siquiera son por factores externos, son porque están nuestras emociones sin sentirse, cuando nuestras emociones son nuestro principal radar que nos pueden ayudar a esto, ¿no? Entonces, si una persona está obstruida emocionalmente, si no sabe lo que siente, no está conectada con su cuerpo, no conecta con nada de eso, dudosamente va a sentir a esta energía que se puede manifestar, o dudosamente puede jalar un portal para que esta energía se abra. Entonces, por ejemplo, si utilizamos este tipo de herramientas, esta es una herramienta muy poderosa, pero quien le da la energía para que esté activada somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Entonces, la energía del ser humano sirve mucho, la intención sirve mucho más. No todas las personas tienen la facultad de hacerlo adecuadamente, y por eso digo, tienen que tener mucho cuidado las personas que practiquen la mediumidad, porque no es un juego esa situación. Esto decimos que es un jugar a la ouija, hazte cuenta, pero es muy serio esto, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, en estos meses hay abiertos muchos portales. Por eso no es casualidad que estas fechas estén en estos meses, nada es casualidad. La cantidad de eclipses que hay, todo lo que, los movimientos energéticos, claro que hay un tránsito de seres, mucho tránsito. Entonces, contestando a tu pregunta,
sí se puede generalmente contactar con estas energías, pero tengan cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque si vas a abrir un portal, cierra el portal. Así como te bañas para limpiar tu cuerpo del trabajo, también limpia tu energía, así mucho más si vas a estar moviendo estas energías. Porque hay demonios, por ejemplo, que se te pueden pegar, pero que al paso de los 10 años, haz de cuenta, se empiezan a alimentar y se vuelven unas bestias que ya no es el mismo demonio que era 10 años atrás que se te pegó, ya no te diste cuenta y creció durante 10 años esta bestia que ya te está comiendo en depresión, en lujuria, en adicción, en ataques de ira. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque una gran cantidad de casos que me he encontrado es que las personas piensan que están comunicándose con una entidad de un ser fallecido, pero muchas veces son estos seres multidimensionales de los que estamos hablando que se hacen pasar por ellos. Ok, si tuvieras que exponer, si tuvieras que presentarte en algún lugar y hablar del caso más aterrador que has o presenciado o que te han contado o que has vivido, ¿cuál es esa historia que tú platicarías? Hoy está interesante esa pregunta porque afortunadamente desde que me dedico a este tema, a mí Dios, que yo creo en Dios, mi propia filosofía más allá de la religión, etcétera, fue como si me hubiera dicho: Paye, voy a quitarte todos los miedos que tienes para que puedes sentir estrés, ansiedad, lo que sea, no vas a sentir miedo. Entonces yo ya no siento miedo o cosas aterradoras dentro de lo que me sucede, a pesar de que me sorprendan. El miedo y lo aterrador sucede en mi infancia y en mi adolescencia. Hubo una situación que nunca me he podido explicar, que lo cuento en el podcast de Fepo, pero que yo no sabía que así lucía el hombre polilla, ¿no? Pero a lo que entendí, vimos al hombre polilla. ¿Cómo fue esto? Okay. Eso ha sido lo más fuerte. ¿Por qué? Porque no nomás lo vi yo, lo vio mi mamá, mi papá y mi hermana que está presente. Estábamos cruzando el desierto de la Rumorosa, para llegar a un rancho en donde iban a haber unas carreras de coches, se llama la Baja 1000, Baja 500, no sé qué, ¿no? Recorren kilómetros. Fuimos un rato porque Tecate pues es un pueblo, entonces dijimos, ya hay actividad afuera, pues nos vamos a ver qué hay. Entonces mis papás tenían un Honda Accord, si no me equivoco, es bajito, y pues el panorama era terracería, rocas muy grandes, plantas, o sea, matorrales, pero en desértico. Ya veníamos de regreso de las carreras rumbo a Tecate y era las 2 de la tarde, plena luz del día. Entonces arriba de una roca había un ser parado, pero ese ser era negro, pero el tema es que no sabíamos dónde tenía la cara. Entonces era un ser muy alto, definitivamente más de 2 metros medía. Entonces mi papá dijo, ¿qué es eso? O mi mamá, no me acuerdo cuál de ellos dos, porque mi papá iba manejando. Entonces mi papá se detiene y volteamos a ver todos y pues empezamos a ver el ser, pero era negro, pero no tenía plumas, no tenía textura. Era como si tuviera esta cortina arriba, pero esto todavía se ve como tela. Dices, pues es un güey que tiene la tela arriba y ya, pero era algo negro sin reflejo, no reflejaba el sol, que el sol estaba todo lo que da, no tenía textura, pero movía su cabeza como pájaro. Pero cuando volteaba de lado, no tenía pico. Entonces yo nunca le vi los ojos, no le vimos los ojos, porque el hombre polilla, del que se habla, que se aparece en varios lugares, tiene los ojos rojos. Hablando con un amigo acerca de este tema, él me dijo que su tía también había visto a ese. Haz de cuenta que yo le estaba contando lo que la tía le dijo. Este ser se aparece cuando van a haber desastres naturales. Entonces, casualmente sí hubo cercano a esa fecha un terremoto en toda la parte, pero terremoto de los buenos, en toda la parte de San Luis Río Colorado, Mexicali, Tecate, etcétera, justo en donde ese ser estaba parado. Entonces, eso ha sido lo más impactante de muchas cosas que he vivido, porque tengo todo un tema de vida alienígena, de sueños con estos seres, en que me han comunicado mensajes, he visto a reptiles, he visto a demonios, pero ese
recuerdo exclusivo con mi familia. Yo tenía unos 13 años, le tratamos de tomar fotos, pero pues eran de los, no sé si te ha tocado o te tocó tener Nextel. ¿Te tocó el Nextel? Bueno, nosotros teníamos Nextel, pero no tenía las mejores cámaras, entonces le tomábamos y se veía lejísimos y ya quedó como una anécdota familiar, pero fue algo súper interesante que me hubiera gustado saber qué era, porque de otra manera, pues sé que hay fantasmas, que demonios, que he visto en alguna ocasión, vi un duende de San José del Pacífico en Oaxaca, pero nunca me había tocado ver un espectro tan grande arriba de una roca y que yo no supiera qué fregados era. Ok, fíjate que de mis temas favoritos cuando hablamos de terror es el de fantasmas en carretera. Ok. Y estás hablando de La Rumorosa, y yo creo que hablar de La Rumorosa o hablar de fantasmas en carretera te lleva a La Rumorosa. En este lugar sí hay algo, porque yo creo que sería la historia más importante en cuanto a carreteras, el hablar justamente de La Rumorosa. Sí. ¿Has pasado por ahí? Claro, mucho, porque nosotros somos de Tecate, pero tengo familia en Mexicali. Entonces, para tú llegar a Mexicali, la única ruta en México que hay es atravesar La Rumorosa. ¿Has ido en algún punto? No. Es una perspectiva muy impresionante porque es una altura gigantesca. Ajá. En algún punto hay una parte cuando tú bajas de La Rumorosa que se llama La Salada, que es en donde millones de años atrás, bueno, no sé exactamente cuánto, pero me imagino que muchos, en algún punto fue mar. Entonces hay mucha sal. Yo he escuchado muchos relatos y sé todo lo que se ve, por todo, o sea, la perspectiva es impresionante. Sé que sí hay portales muy abiertos. En algún punto Jaime Maussan allá vio a un ser brillante amarillo en un documental que hizo, algo relacionado a unos muchachos que también lo vieron. Jaime Maussan lo vio. He escuchado de personas por cuenta personal que cuando van a La Rumorosa, cuando van a Mexicali, se van en caravana, ¿no? En varios coches, van a Mexicali al mismo evento y se regresan juntos a Tecate. Pero he escuchado casos en donde, por ejemplo, una persona no llega, ¿no? Entonces que una persona que iba enfrente, cuando llegan a Tecate ya nunca lo vieron y llega como 3 horas, 4 horas después. Entonces llega con un tiempo desfasado, nunca se detuvo la persona, y para ellos hicieron 2 horas, pero para las otras personas hicieron 6 horas en llegar. Es decir, hay portales que es como si entraras a otra dimensión. En la parte de La Salada ya no te puedes meter más allá porque te pierdes y ya no regresas. Y hay muchas personas que se han perdido, se les termina la gasolina, las brújulas muchas veces no sirven, no hay señal y pues ya no saben cómo regresar otra vez a la carretera de La Rumorosa. Entonces sí hay cosas muy interesantes, algo turbias y de mucha energía que se mueve ahí, sin duda alguna. Han habido tantos accidentes. Cuando yo estaba pequeño no era la misma carretera que había ahorita. Ahorita ya hay 2 carriles de un solo sentido y hay 2 carriles en otra parte de La Rumorosa de un solo sentido. Antes era ida y regreso en los mismos carriles, ¿no? Entonces son tantas curvas que se caían los trailers por el viento, todo se caía y tú veías los vehículos abajo, muchísimos vehículos tirados en la parte de las piedras que se accidentaban y que muchos de ellos morían. Entonces hay muchos espíritus transitando por la cantidad de fallecimientos que han habido, pero también muchos portales abiertos por lo que representa energéticamente ese lugar y hay muchos avistamientos del fenómeno no humano o de seres alienígenas también allá. Entonces sí, está muy fuerte. Habla de energía. Paye, sí. Te quiero agradecer por habernos acompañado, invitar a la gente que cheque tu canal de YouTube, sí. Que he visto los episodios, estás haciendo en vivos, platicando con la gente, para que por ahí se eche una vuelta a tu canal. Claro que sí, mira, las personas me pueden encontrar en varias plataformas digitales y ponen Paye Rogers, en Instagram estoy Paye Rogers Cósmico, una cuenta verificada, TikTok Paye Rogers, YouTube Paye Rogers Podcast, Facebook Paye Rogers. Ahí, si quieren unirse a mi comunidad, adelante. En los en vivos que hago en YouTube, agarro las cartas y ahí trato de ayudar a la gente realmente, a las personas que no puedo atender tal vez en el día, pero ahí empiezo a contestar algunas preguntitas y pues ahí le estamos dando para quien quiera ser bienvenido y muchas gracias a ti por invitarme. Tengo entendido que también de repente das cursos de tarot. Hay mucha gente que le gustaría saber, que le gustaría entenderlo,
creo que también das cursos. Ahorita lo que estabas dando es un tipo de conversatorio. ¿Por qué? Porque dar un curso de tarot, ahorita no tengo el tiempo para dar algo tan amplio, porque se explican arcanos, se explican elementos, temas numerológicos, muchas cosas. El tarot es una herramienta esotérica súper compleja que no se sabe de dónde proviene ni quién la creó, y es todo una herramienta de alta magia. Pero hago un conversatorio para principiantes, lo estoy abriendo tal vez una vez al mes, de vez en cuando. Para las personas que no saben sobre este tema, les explico qué es el tarot, qué pueden hacer con él, les explico cómo protegerse, cómo cerrar portales, cómo limpiar su energía, cómo evitar ciertas cosas que me hubiera encantado que me dijeran a mí antes de iniciar con esta herramienta, y ahí les platico todo, les mando material en PDF, dura como 2 horas y media, 3, pero es una introducción a ver si te interesa ya meterte de lleno al tarot. Ok, suena interesante, ahí para que lo chequen. Muchas gracias nuevamente. Sí, no hay de qué, y pues ahí estamos a la orden, cualquier cosa, ¿sale? Perfecto. Con esto finalizamos este episodio. Invitar a la gente que nos deje sus comentarios. Si tiene alguna fotografía, audio o video, también que lo haga llegar. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El grito de la Llorona.